Hola chavos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Los saluda el maestro Luis Gerardo Ortiz Corona en esta su clase de Sistemas de Integración Económica. El día de hoy analizaremos el capítulo número 2 llamado Integración y Supranacionalidad. Vamos a analizar cuál es el concepto de sistema de integración. Para analizarlo deberíamos de desmenuzarlo en tres aspectos: aspecto político, económico y social. Para los fines prácticos de esta materia analizaremos virtualmente el político, que engloba los aconteceres o las acciones de los otros dos aspectos. El aspecto político del concepto de sistema de integración implica la decisión política de los estados de adoptar decisiones comunes de carácter económico, político y social que tengan como fin la cooperación mutua y recíproca con el objeto de limitar las asimetrías. Ustedes sabrán que la asimetría es lo opuesto a simetría, que como también conocen es armonía, orden y repetición en patrones. ¿Cuáles son los tipos de integración que podemos encontrar? En primer orden de ideas tenemos la integración fronteriza, después tenemos la zona de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, la comunidad económica y la unión económica, además de la zona franca. Como ustedes saben, todos estos pequeños temas los analizamos en la clase anterior. Me parece que la zona franca es la única que hemos omitido, pero la zona franca, la conceptualizo rápido, tiene casos o aplicaciones como la sucedida en Uruguay, en la República del Uruguay, en el gobierno de Pepe Mujica, donde se buscó establecer una zona de libre comercio para algunas empresas que desearan impulsar ciertos tipos de productos o cierto tipo de servicios. Lo mismo sucedió en Costa Rica en el año de 1980 y repetido en el año de 1990 con la instauración de zonas de libre comercio. ¿Cuáles son las fases de la integración económica? Tenemos la zona de preferencias comerciales. Ese es el primer paso. La zona de libre comercio como el segundo, la unión aduanera en el tercero, el mercado común en la cuarta y en el quinto lugar la unión económica y monetaria. Todas estas, guardadas en un estricto timeline, nos dan a entender que existe un incremento o decremento de la confianza por parte de los Estados miembros. Déjenme explicarlo un poquito mejor. Supongamos que ustedes están queriendo tener una relación con un chico o una chica y pues apenas están en la etapa del te conozco, me conoces. Este primer momento sería de zona de preferencias comerciales. Un momento en el que tienen ciertas preferencias, se dan ciertas prerrogativas, pasa por mí, te sabes mi teléfono, me puedes escribir al WhatsApp, me publicas cosas en el Facebook. Pero hasta ahí. No puedes irme a tocar a la casa a deshora, no me puedes hablar al celular después de las 8, en fin, ustedes saben. ¿Qué pasa si esta relación prospera en este tipo de amistad? Nos vamos a una zona de libre comercio. En esta zona de libre comercio es cero tapujos, cero ataduras. Quizá nos podamos dar de la mano, quizá podamos coincidir en los mismos lados. Ya no es mal visto que le hables a cualquier hora, ya no es mal visto que le escribas, ya no es mal visto en general cualquier práctica de las que hayas tenido en la primera fase de zonas de preferencias. En esta zona de libre comercio no hay tapujos, no hay restricciones. Para un grupo de estados sería no tener restricciones comerciales. Cada quien puede pasar la frontera sin ninguna bronca. Después nos vamos a la unión aduanera. Vamos a poner a la unión aduanera como el noviazgo. El noviazgo es, ok, tenemos plena libertad para poder actuar tú y yo, tener un compromiso mutuo y además seguir conociendo. En la unión aduanera aún seguimos en una etapa de conocimiento profundo, pero hay ya mucho más confianza. Pasamos al mercado común, que quizás sea la unión libre, vivir bajo un mismo techo, compartir gastos, tener experiencias comunes, prácticas, tener reglas afines. Y una unión económica y monetaria sería el contrato de matrimonio, donde, como ustedes saben, el tipo de limitaciones, cláusulas, capitulaciones, son mucho más significativas, simbólicas, y constriñen a la pareja a asumir una posición común. ¿Cómo se crea un sistema de integración? Como sabemos, estos sistemas que envuelven a una serie de estados, a una serie de países,
son creados a través del derecho internacional. Y es la voluntad de los estados que les estoy diciendo establecer relaciones de cooperación económica y laboral, en los cuales se pueden ver distintos niveles de penetración. Y regresamos al ejemplo anterior, que conlleva 5 fases. En cada fase los estados se descubren aún más y aún más y aún más, y cada vez se comprometen mejor. Ciertamente hay personas con las que te gustaría entablar únicamente una amistad. Habrá menos personas con las que te gustaría entablar una relación más allá de la amistad, quizá una hermandad. Habrá una o dos naciones o una o dos personas con las que te gustaría entablar un noviazgo, pero va a ser únicamente una persona con la que vas a entablar un matrimonio. Bueno, los estados pueden integrar un matrimonio, si así lo queremos ver desde esa perspectiva, no solamente con un estado, sino con varios, pero el grado de penetración, el grado de contacto, de transformación entre ambas relaciones puede ser mucho, muy fuerte, intenso, de acuerdo al nivel de cooperación entre ambos países. ¿Cuáles son los tratados internacionales? Como ustedes saben, un tratado internacional son productos o actos jurídicos que pueden o no corresponder a personas públicas. En otras palabras, pueden ser documentos, leyes, actos legales adoptados o por dos personas públicas, dos gobiernos, o por personas no gubernamentales, NGOs o non-NGOs. Podemos tener gubernamentales o no gubernamentales, relaciones que finalmente se entablan desde una perspectiva de derecho internacional público. ¿Cuáles son los tratados emanados del derecho internacional público clásico? Bueno, son todos aquellos que se firmaron entre el siglo XVII y la Segunda Guerra Mundial. Eso no quiere decir que no se sigan firmando, pero se vio mucho más intenso durante estos años. El principal objetivo de estos tratados era regular la coexistencia y cooperación de los estados. Existía una nula intervención interestatal en la soberanía de las naciones. En otras palabras, no importa que firmaras tratados internacionales con tu vecino, este no podía meter su cucharota ni sus narices dentro de tus asuntos legales, sociales, políticos, económicos, culturales. Esto ocasionaba que los tratados internacionales fueran muy superficiales, fueran como pactos de no agresión, como si nos integráramos ligera y levemente a una noción de paz y tranquilidad, pero en el momento en el que tú dispongas ocupar cualquiera de mis sellos de soberanía, yo usaré las Fuerzas Armadas para exigir mi derecho a ser soberano. Estos tratados internacionales asumen la soberanía jurídica de cada estado. En otras palabras, el tratado internacional no era más fuerte y más valioso que las leyes o las constituciones de los países a los cuales se suscribían. Lo vemos mucho, por ejemplo, en el periodo de colonialismo europeo, en Asia, África, en América. Tiene que ver con prácticas en las que los países que venían a someter no justamente eran los más amigables ni eran los más preclaros. Al contrario, eran países que venían a exigir una cuota bastante radical, bastante extrema, que enfatizaban un nacionalismo pues muy fuerte y que no querían generar mercados comunes, sino simplemente allanar y ultrajar. Este tipo de tratados internacionales son propios del aislacionismo político. Eso lo vemos sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos desde 1910 hasta 1940, 1939, en que la Segunda Guerra Mundial explotó. ¿Y los tratados internacionales de corte comunitario, profe? ¿Me podría responder? Bueno, estos tratados internacionales son la segunda modalidad. Los de corte comunitario buscan regionalizar cuerpos homogéneos legales en materia económica. Estos cuerpos legales homogéneos subsumen a los cuerpos normativos domésticos internos y los mantienen debajo de ellos mismos. En otras palabras, el tratado internacional, ahora sí, de acuerdo a un análisis importante, a una pirámide de Keynes, ahora sí los tratados internacionales ocupan un lugar supremo por encima de las leyes de cada país que se suscribe. La soberanía jurídica de un Estado miembro se constriñe entonces a los ordenamientos internacionales. ¿Cuándo vemos este tipo de tratados? Por ejemplo, cuando se vive la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial, vemos que el mundo se organiza en dos grandes bloques.
el bloque socialista y el bloque capitalista. Y pues Estados Unidos y la Unión Soviética querían repartirse la chuleta, entiendes, el mundo en varios pedazos. Estos pedazos se tenían que integrar a través de tratados internacionales que regionalizaran, volvieran mercados comunes, generaran compromisos con dichos países para que pudieran seguir afiliados a esta manera de pensar. La tendencia actual de integrar a distintas naciones en comunidades sólidas donde exista cierto grado de homogeneidad económica y política es lo que vamos a seguir viendo gracias a esos tratados internacionales de corte comunitario. El mejor ejemplo que tenemos es la Unión Europea. Ellos ya se perdieron todo tipo de asco. Ya no solamente para agarrarse la mano, darse besos, poder conocer a los papás, no conocerlos, llevarse al cine, salir a pasear. Ya se perdieron toda clase de desconfianza o disgusto. En la Unión Europea, los países miembros, o al menos es la intención, tienen que establecer políticas de ingreso donde se requiera que los estados aspirantes alcancen cierta estabilidad o madurez política. Ellos ya saben que son maduros, ya saben que son estables, y aun cuando el mundo juzga que solamente Alemania o Francia tienen la capacidad para enfrentar los retos de la Unión Europea, lo cierto es que este club determinó que los requisitos mínimos son los que ya conocemos. Y por eso ya llegaron a la última fase de la integración económica, que es esta integración, esta unión de países que va más allá de lo económico. Se constriñe, se busca, se afianza en temas sociales, culturales y políticos. Pues bueno, chavos, les agradezco mucho su atención en esta nueva sesión. Les pido que se estén al pendiente durante este día antes de las 10 de la noche. Estaré cargando una actividad que ustedes tendrán que responder nuevamente para el próximo sábado antes de las 10 de la noche. Van a contar con ese tiempo. Va a ser una actividad sencilla. Les pido que en caso de que no la puedan realizar el sábado a las 10 de la noche, van a tener como un posible deadline adicional el domingo a las 10 de la noche. Pero este deadline significará que tengan una menor ponderación por entregarlo a destiempo. Les agradezco mucho su atención y por favor, no manden las actividades a lo largo de la semana si no son en las fechas previstas, porque no las evaluaré y las contabilizaré con un 0. Les mando un abrazo muy grande, tengan excelente fin de semana y una disculpa, no cargamos material el martes pasado porque hubo una serie de problemas en Blackboard, como ustedes saben se cayó el sistema y nos fue un poquito difícil, por eso el día de hoy estamos abordando pues prácticamente el doble. Gracias, hasta luego.